Bien, entonces la salida de este controlador en función del error será la siguiente. La MVI se calcula como 1 partido por T sub i. Esto es un valor numérico que contiene un parámetro que es el parámetro de ajuste de este controlador, que es el T sub i, el tiempo integral. Y esto se multiplica por la integral del error por diferencial de t. Y esta es la fórmula o la ecuación que describe el funcionamiento del controlador integral. Bien, vamos a ver lo que significa el parámetro este del T sub i, el tiempo integral. Entonces, para ello vamos a introducir a nuestro controlador como señal de error. Vamos a hacer un pequeño truco, vamos a introducirle un valor constante. En realidad este error no va a ser constante, sino que va a ir disminuyendo. A medida que aumenta MV sub i, también el PV irá aumentando. Si MV aumenta, el PV también aumenta. Y por lo tanto, el error que es SP menos PV, con una consigna constante, tendrá que disminuir. Pero bueno, para analizar un poco el efecto del T sub i, vamos a ver qué ocurre si le meto un escalón. Le meto un escalón de 1 voltio. Entonces, si os acordáis un poquito del tema de integrales, la integral de 1, que es 1 voltio el error, por diferencial de t, es la propia variable t más una cierta constante indeterminada, que se ajusta normalmente con las condiciones iniciales. Es decir, sabemos que para el tiempo 0 me tiene que dar un valor 0 de la salida. O sea, para el tiempo 0, para el tiempo igual a 0, sabemos que MVI es igual a 0, que sería este valor, MVI. Entonces, podemos decir que en este caso, para el tiempo es igual a 0, si el MVI es igual a 0, la constante también va a ser igual a 0. Entonces nos quedaría que el MV en este caso, MVI, va a ser igual a T. Entonces T, si lo representamos gráficamente, es una rampa, una recta que empieza en T igual a 0 y va aumentando con esta pendiente, con este ángulo. De manera que si yo represento esta función, podría poner aquí T y aquí MVI. Esto significa que para t igual a 0, MVI es igual a 0, que son las condiciones iniciales que hemos visto. Para t igual a 1 segundo, MVI 1 voltio. Para t 2 segundos, MVI 2 voltios. ¿Qué es lo que tengo aquí? Entonces, fijaros que yo he metido 1 voltio un voltio de entrada. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda la salida en llegar a ese 1 voltio? La salida empieza desde 0. La entrada ya, para un tiempo prácticamente un poquito próximo a 0, pequeñito pero muy próximo a 0, ya diríamos que vale 1 voltio, porque tenemos un flanco. Tenemos este flanco. Pero se puede decir que ya desde el 0 mismo, un poquito más después que 0, o sea, 0,000001, todavía más pequeño que eso, este valor ya sería de 1 voltio. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda la salida en igualarse a la entrada? Para una entrada de 1 voltio. Pues ese tiempo es lo que se llama tiempo integral. Entonces ya vemos, el efecto que tiene el integral es que la salida va aumentando. Mientras tengamos un error, la salida va aumentando. Pero ¿qué pasa si el error se hace 0? ¿Qué pasa si yo aquí, este error, en un momento dado, lo pongo a 0? Pues a partir de ese momento, la salida también dejaría de seguir subiendo y se quedaría donde está. Es decir, se quedaría a partir de aquí. Luego tendría un MVI ya de valor constante al valor al que ha llegado. Entonces, eso es lo que ocurre con el controlador integral. Una vez que el error se hace 0, el valor de la salida se queda constante. Y así se mantiene el valor adecuado para que el error siga siendo 0. Mientras ni el error no varíe. Si el error varía, el sistema vuelve a reajustarse.
Si el error es negativo, la pendiente, si el error es, por ejemplo, es menor que 0, la pendiente de salida será bajando. El MV será así. Si el error es positivo, como tenemos en este caso, que es 1 voltio, la pendiente será positiva. Y si el error es 0, pues la pendiente será 0. Con lo cual el error no aumentará ni disminuirá, se quedará donde está. Eso tenerlo en cuenta. A diferencia del controlador proporcional, cuando el error es 0, la salida no es 0. En el otro sí, porque era K sub P por E. En este caso la operación es la integral. Y la operación integral lo que hace es una suma acumulada. Si no hay entrada, no suma. Pero no sumar no significa que se vaya a cero la salida, sino que simplemente que no va a aumentar ni va a disminuir. Entonces, ese es un concepto que es importante que lo tengáis en cuenta, porque es la base del funcionamiento del controlador integral. Es decir, mientras haya error, por pequeñito que sea, siempre va a haber corrección, siempre va a haber aumento de la salida. En cuanto el error sea 0, ya la salida se queda como está y el error se queda como está. Con lo cual, la salida se va a quedar siempre al valor final de la consigna. Es el único controlador con el que conseguimos alcanzar siempre el valor de consigna, porque es cuando conseguimos el error 0. O sea, esos son conceptos básicos que tenéis que tenerlos muy, muy, muy claros. Entonces, repito y finalizo ya con esto. El tiempo de acción integral es el tiempo que tarda la salida en igualar al valor de entrada, al valor de esta entrada en escalón de 1 voltio. Y es el valor que se toma para establecer cuál es la pendiente de la salida. ¿Cuál es la pendiente de la salida? En definitiva, cuál es la rapidez con la que actúa mi controlador integral. Cuanto menor sea T sub I, fijaros, cuanto menor sea T sub I, y aquí lo vemos en la fórmula, si la MV I es 1 partido por T sub I, por la integral del error por diferencial de tiempo. Es decir, cuanto más pequeño sea T sub I, mayor acción integral. Esto sería un equivalente a una especie de K sub P. Podemos llamarle también a esto K sub I. De manera que cuanto mayor sea T sub I, más pequeño es K sub I. Y menos multiplica por la integral. Luego, menos multiplica por la integral, luego el valor de MV sub I más pequeño. Cuanto menor sea T sub I, esto es más grande. Esto es mayor, multiplica más por lo que tenga aquí. Por lo tanto, para un error pequeño y un tiempo pequeño, tendremos un valor más grande, con un T sub I pequeño. Y esta pendiente, con un T sub I pequeño, sería mucho más grande. Y con un T sub I más pequeño, todavía más grande. Entonces empezaría a haber problemas porque ya estaríamos metiendo demasiada energía a nuestro driver y a nuestro actuador y el sistema se podría volver ya oscilante o incluso inestable. Entonces tendríamos que reducir, por ejemplo, o bien reducir el K sub P o bien aumentar el T sub I. De manera que con el aumento del T sub I volveríamos a tener pues rampas menos pronunciadas, menos pendiente, incluso tener todavía menos, como en este caso, en el cual T sub I sería más pequeño que en este caso de aquí. Perdón, T sub I sería más grande que en este caso de aquí. Entonces, ¿vale? Entonces tendríamos, por ejemplo, esto sería un T sub I 1, esto sería un T sub I 2 que es mayor que T sub I 1. Esto es un T sub I 3 que es menor que T sub I 1. Y esto es un T sub I, por ejemplo, 4, que es menor que el T sub I 3, o sea, es más pequeño todavía. Por eso sale una pendiente mayor. O sea, a menor T sub I, más acción integral, más salida, más pendiente, más rápido, pero aunque sea más rápido, tener en cuenta siempre que la respuesta del integral va a ser siempre más lenta que la del proporcional, aunque le pongamos un T sub I pequeño. Siguiendo un poco con el ejemplo anterior, vemos aquí que tenemos un escalón positivo, es decir, tenemos una entrada de error, también en forma de escalón, en el cual durante un cierto tiempo es positivo y es de un valor de 1 voltio. Luego se hace 0. Y finalmente también se hace negativo. Entonces vamos a ver cómo responde nuestro controlador integral ante esas situaciones. Hemos visto en el anterior ejemplo que cuando el error es positivo,
la integral de este error es una rampa también de pendiente positiva, de pendiente ascendente. Cuando el error es negativo, la pendiente, por lógica, será también negativa, será descendente. No significa que la salida sea negativa, sino que la salida va a ir disminuyendo. Si sigue disminuyendo un tiempo suficiente, llegará a ser menor que 0. Aquí se vería cómo baja por debajo del eje horizontal, entonces ya sería valores negativos. Pero en principio lo que nos marca es la pendiente. Si se hace 0 otra vez antes de que llegue al eje X, a que sea 0, pues no será negativo, sino que se mantendrá en el último valor positivo al que ha llegado. Entonces, simplemente vemos que aquí, que para error 0 se mantenía el valor actual, en el valor a que había llegado. Y que a partir de aquí, si el error cambia, la salida empezará a bajar, con una pendiente determinada por el valor del error y por el tiempo de integración. En este caso, pues lo tenemos aquí. Bien, ¿y qué pasa si tenemos una entrada en rampa? Es decir, una entrada que no es constante, como en el caso anterior que era un escalón, sino que va aumentando de esta manera, en forma lineal. Pues que de nuevo, acordándonos un poquito del tema de integrales, la integral de 1 por t por diferencial de tiempo es 1, sale como constante, y el t diferencial de t se convierte en t cuadrado partido por 2. Pero t cuadrado partido por 2 sería una parábola, o sea, una función parabólica, que sería pues lo que veis aquí. Es decir, fijaros que al principio la salida es más lenta, o sea, tiene menor valor, es más lenta que la propia rampa y tiene menor valor, pero al cabo de este cierto tiempo ya iguala al valor de la rampa y a partir de aquí ya crece más rápidamente. Esto está un poco exagerado, esto sería todavía más para aquí seguramente, pero nos da idea del comportamiento que tendría con un error de este tipo. Realmente en la práctica no vamos a tener nunca señales estándares como errores, van a ser errores que van a ir variando de manera curva, en forma de curva, no en forma de recta ni en forma de escalón. Pero bueno, nos sirve un poquito para analizar los comportamientos y algunas características interesantes a tener en cuenta con estos reguladores. Entonces, este también es un ejemplo que nos dice que ante señales cambiantes, cuidado porque nos puede dar una salida demasiado grande y provocarnos oscilaciones o que el sistema se vuelva inestable. Entonces, cuidado con los integrales, si no ajustamos bien, nos da problemas, y con los proporcionales también. Y como resumen ya, vemos que la acción integral es proporcional al error y al tiempo. A más tiempo, más rampa, más valor de la rampa. Y con el error aumenta la pendiente también, por lo que es proporcional a las dos cosas. Con el error positivo, MVI aumenta. Con el error negativo, MVI disminuye. No tiene que ver tanto con el signo como con la tendencia, con la pendiente. Con error 0, MVI ni aumenta ni disminuye, o sea, se mantiene su valor en el tiempo. A mayor t sub i, tarda más tiempo en eliminar el error, porque la rampa es más lenta. Entonces, y además recordando que no se puede utilizar solo porque desestabiliza el sistema, puede desestabilizarlo. Depende también qué valor pongamos al t sub i. Y luego se utiliza lógicamente para complementar y mejorar el funcionamiento del regulador P. No se utiliza nunca el I solo, sino siempre va como el PI o PID. Y las características de funcionamiento son pues ventajas que elimina el error siempre, con cualquier valor de t sub i. Y los inconvenientes, pues que puede hacer que la respuesta sea más lenta si tenemos una t sub i demasiado grande que con el controlador P. Entonces, en general, siempre va a ser más lenta que con el controlador P. Y puede hacer inestable el sistema. Si ponemos una t sub i demasiado pequeña, pues bueno, también. Entonces, en este caso, tenemos una parte positiva que es que mejora el régimen permanente y una parte negativa que es que empeora el régimen transitorio. O puede empeorar el régimen transitorio, hacer que sea más sobrepasamiento, también más rápido, pero más sobrepasamiento y más oscilaciones en la salida, aunque se estabilice.
pero nos proporciona más oscilaciones, lo cual no siempre es aceptable. Y con eso terminamos este vídeo sobre el controlador integral.